Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues después de la subida que veíamos ayer, de ese rebote que veíamos en Europa, de nuevo volvemos a ver caídas bastante importantes. Recordad lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal. Ojito con esa media móvil de 70 sesiones en el IBEX 35. Y decíamos que, bueno, aunque la estaba perforando, había muy poquito volumen. De ahí que viésemos el rebote de ayer, pero cuidado porque con la caída de hoy hay que tener bastante cuidado porque se puede estar alejando ya de forma importante de esa media móvil de 70 sesiones, y aunque haya poquito volumen debemos de poner ya las alertas encendidas, porque si se aleja de ellas cuando podríamos pensar que viene una caída más importante. Por lo tanto, lo vamos a ver también en el vídeo. Os lo decía, como no tendremos vídeo del resumen semanal esta próxima semana, pues a lo mejor algún día en los análisis diarios lo comentamos un poquito en el gráfico. Así que después de ver las tres acciones de hoy, analizaremos también un poquito el IBEX 35, a ver en qué situación nos encontramos. Ha hablado Powell hoy también, y bueno, la verdad que no ha dicho nada nuevo. Ha dicho que van por el camino correcto y que, bueno, quizás la única forma de que se precipitasen a bajar los tipos de interés sería que notasen que el empleo se empieza a deteriorar de forma importante, pero que de momento no lo parece. Así que bueno, ninguna novedad a mayores, la verdad. Hoy vamos a ver tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que hoy es de las pocas que se está librando y está rebotando en el gráfico, como veremos, pero cuidado con el movimiento que estamos viendo. Veremos también la cotización de Telefónica, que ha roto un soporte que decíamos que si lo perforaba podríamos formar una figura muy peligrosa en el gráfico. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Indra, que también parece que está perdiendo un soporte vital en toda la tendencia alcista. Se empieza a complicar la situación en algunas acciones, así que bueno, vamos a ir a analizar las tres de hoy, que además pienso que van a ser muy interesantes. Bien, pues vamos con las tres acciones de hoy. Como decíamos, la serie G, Telefónica e Indra. Como siempre, las analizaremos desde la versión web de ProRealTime. Lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver estos gráficos también en tiempo real. Vamos a comenzar por IAG. Fijaros cómo teníamos a directriz alcista que ya habíamos perforado y decíamos, bueno, tenemos la media de 70, y vimos también que la semana pasada la perforaba y decíamos, ahora nos queda esa media móvil de 200 sesiones, donde además tenemos un gap pendiente de cerrar desde abril. Por lo tanto, podría ser el objetivo más claro y desde ahí podríamos rebotar, y ahí estaría la clave. Fijaros, llegamos justamente hasta la media móvil de 200 sesiones, cerramos el gap y a partir de ahí hemos visto el rebote. Pero ojito con el movimiento que estamos viendo ahora. De momento estamos viendo un rebote, pero la clave en el gráfico de IAG la tenemos justamente delante, justamente en la media móvil de 70 sesiones. Y ya os lo digo que es totalmente vital. ¿Por qué? Porque en toda la subida, fijaros cómo hayamos visto ya desde el primer momento cómo la media móvil de 70 sesiones actúa como soporte. En este primer momento, fijaros cómo anteriormente la obviaba, no tenía ningún sentido, no actuaba ni como soporte ni como resistencia, y eso hacía que nos mantuviésemos en movimiento lateral. Pero en el momento que actuó como soporte es cuando comenzó la subida. Luego la caída que vimos en abril actuó como soporte y volvimos a repuntar manteniendo la subida hasta que la perforó, y es cuando hemos comenzado ya a confirmar esa nueva tendencia bajista que podría haber comenzado en mayo. Y fijaros cómo ahora vuelve hasta esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, es totalmente clave que no se quede por debajo de ella, que el resto de la semana veamos que la vuelve a superar. Y de hecho, os diría que superemos estos máximos que veíamos en la sesión del 24 de junio, la zona de los 2,03. ¿Por qué? Primero, porque si ahora vemos que no supera esos máximos y vuelve a corregir, daríamos continuidad a la tendencia bajista. Eso podría implicar acabar perdiendo la media móvil de 200 sesiones y nos quedaríamos sin referencias para mantener la subida que veíamos desde marzo. Pero peor aún, eso estaría confirmando, si ahora nos damos la vuelta por debajo de la media móvil de 70 sesiones, que está actuando como resistencia, un antiguo soporte. Y al igual que funcionó muy bien en la subida, puede actuar muy bien en la caída como resistencia. Por lo tanto, es totalmente vital superar la media de 70, si no, la situación se puede empezar a complicar bastante. De momento en el rebote estamos viendo que no hay demasiado volumen, tampoco veíamos demasiado volumen en la caída, por lo tanto, pues bueno, ahí nos queda la esperanza. Tampoco hay que descartar ahora mismo un movimiento lateral, pero volveríamos a la misma.
Si vemos que se tira un movimiento lateral bastante largo en el que la media 70 actúa como resistencia, sería una consolidación clara y podría acabar rompiendo a la baja para dar continuidad a la caída. Y yo creo, ya os lo dije en el último vídeo, que si pierde la zona de los 1,88 se complicaría la vida de nuevo en el medio largo plazo. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros la importancia de esa zona. Anterior resistencia, ahora podría actuar como soporte. Fijaros cómo de nuevo ha perforado la media móvil de 200 sesiones, que está ahora mismo en los 1,98, muy cerquita de donde estaba esa media de 70 sesiones en el gráfico diario, es decir, zona totalmente clave. Lo más positivo que podemos rascar es que en la caída el volumen ha sido bajo. Esto es lo positivo, no como la subida, que el volumen fue alto. Lo positivo que podemos rascar del gráfico semanal, pero todo ello perdería importancia si perforamos la zona de los 1,90, 1,88. ¿Por qué? Porque esta divergencia que tenemos por aquí empezaría a coger más sentido y significaría el final de toda la subida, que llevamos viendo desde la zona de los 1,65, 1,66 aproximadamente, y podría significar continuar viendo caídas bastante importantes. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, ha actuado clarísimamente como resistencia la media 70 y la media 200 sesiones. Y no hemos conseguido superarlas. Y si ahora perforásemos la zona de los 1,88 de nuevo, los mínimos anteriores, perderíamos también la media móvil de 6 sesiones del gráfico semanal, del gráfico mensual, perdón, y eso sería mala noticia. Sería muy mala noticia. Porque fijaros cómo se ha mantenido por encima de ella. Y cuando se mantiene por debajo, continúa la caída. Movimiento lateral. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es que no se frene, continúe con la subida, que entre volumen. ¿Qué pasa? Que el mercado no está acompañando, pero bueno, hoy tampoco está acompañando y estamos viendo un pequeño rebote. A poco que acompañe el mercado, a lo mejor empezamos a ver alguna subida más importante y rompemos alza la media de 70. Pero ojito, como veamos cómo la supera y caigamos de nuestra media de 200 y la perfore, tendríamos una confirmación de consolidación de resistencia de un antiguo soporte y eso, como os digo, sería muy, pero que muy mala señal. Vamos a seguir con la cotización de Telefónica. ¿Qué decíamos en el anterior análisis técnico? Decíamos, bueno, hemos visto una corrección, de momento se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones y eso puede llegar a ser positivo porque ya lo vimos también en abril y repuntó con mucha fuerza. ¿Qué ha pasado ahora? Que hemos repuntado desde la media 70, pero fijaros cómo rápidamente ha vuelto a corregir. Y fijaros cómo no conseguimos superar tampoco los máximos que veíamos por aquí en mayo de 2024. Y en la corrección decíamos, totalmente clave no perder los 3,95. Aparte de ser una antigua zona de soporte y de resistencia, si la pierde podríamos formar una figura de hombro, cabeza y hombro. Y si se confirmase esa figura, tendríamos que proyectarla, fijaros, hasta la zona de los 3,60 aproximadamente, lo que ya haría que perdiésemos toda la subida que venimos viendo en Telefónica, porque volveríamos al movimiento lateral anterior por debajo de la zona de los 3,75. De momento, pues fijaros, la sesión de hoy está siendo muy negativa, estamos cayendo en 1,63%, cayendo por debajo de la media 70, cayendo por debajo del soporte de los 3,95, y lo único positivo, y no por ello menos importante, es que el volumen está siendo muy bajo. Yo creo que la sesión de hoy, y esto que sirva tanto para el índice como otros valores que están cayendo y nos fijemos en sus velas, va a ser totalmente clave en la sesión de hoy el cierre, porque hoy hemos visto caídas bastante importantes, cercanas casi al 2% en el IBEX 35 y luego se intenta recuperar muy bien, llegando casi al 1% de caída. Si vemos que de cara a la última parte de la sesión vuelve a entrar la oferta y no es que lleguemos a los mínimos de adhesión, pero nos acercamos a ellos, ya que van dejando velas como la que estamos viendo ahora mismo en Telefónica, eso nos indicaría que podemos seguir corrigiendo. Y muchas acciones que están en puntos de soporte muy importantes, si estamos viendo la sesión de hoy que podemos ir corrigiendo, es una señal bastante peligrosa para pensar que, como os digo, podríamos ir corrigiendo y alejarnos de esos soportes y ya olvidarnos de que pueden actuar como ese pilar en una tendencia alcista. Vamos a pensar o vamos a ponernos un poquito optimistas en la cotización de Telefónica y vamos a pensar que la caída podría ser una ruptura en falso porque tenemos poquito volumen. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Pues creo que hay que vigilar esta zona de aquí. Los 3,88, los 3,86. Sé que muchos diréis, vale, tenemos la media de 200, el siguiente soporte más claro que se ve es los 3,75, es un soporte muy importante. Y nos podríamos ir hasta esa zona. Sí, pero si lo que estamos viendo aquí es una ruptura en falso que podría llegar a cuadrar, por el poquito volumen que estamos viendo, podríamos caer hasta la zona de los 3,86, 3,90 aproximadamente, 3,88.
esta zona de aquí a cerrar el gap y a partir de ahí volver a repuntar. Si aquí repuntamos y superamos la medida 70, todo perfecto. Ha sido una ruptura en falso y eso puede ser muy buena señal y que nos indique quizás que podemos volver a la zona de máximos. Habrá que vigilar esa posible directriz bajista, a ver si la rompemos. Pero sería muy positivo. El riesgo donde estaría en que rebotemos, consolidemos como resistencia los 3,95 y volvamos a corregir. Pero normalmente, cuando vemos hombros cabeza a hombro, no cogen, lo perforan, la base y continúan cayendo con bastante fuerza. Normalmente suele haber un pullback hasta esa resistencia y eso es muy peligroso porque ahí estaría confirmando que se va a ver esa figura. Si no consigue superarla y volvemos a corregir y formamos un nuevo mínimo decreciente, es decir, si vamos a ver este movimiento, agarraos porque la caída puede llegar a ser bastante importante y probablemente los 3,75 y la media de 200 sesiones no consigan actuar como soporte para volver a máximos. Quizás veríamos un rebote, pero para continuar corrigiendo. Por lo tanto, pues bueno, tenemos el escenario de que es una ruptura en falso, que yo creo que lo vamos a comprobar cuando nos acerquemos a esta zona de aquí del gap, cuando volvamos a rebotar y veamos si consigue superar o no la media de 70, y si no consigue superarla y volvemos a corregir formando un mínimo decreciente, entraríamos en el segundo escenario, hombro, cabeza, hombro, que nos marcaría caídas bastante importantes en el gráfico como estáis viendo. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros que la vela que está dejando es fea de momento, estamos prácticamente los mínimos semanales, llevamos 2 sesiones. Fijaros cómo además, muchas veces cuando vemos este tipo de velas, como la que veíamos en junio, luego la cotización se mueve durante varias semanas en ese cuerpo de la vela. Y fijaros cómo ahora ya estamos prácticamente por debajo de esa mecha que dejó por aquí, de esa cola. Por lo tanto, si vemos que empieza a marcar unos mínimos decrecientes por esa zona, también sería muy mala noticia. Y en el gráfico mensual, pues bueno, fijaros cómo Telefónica no pinta bien ya desde hace bastantes años atrás, pero ahora pues, nos estamos haciendo quizás ilusiones porque habíamos vuelto a esa zona tan importante en el gráfico, que es donde había alcanzado los máximos. Zona los 4,22, 4,24 aproximadamente. Ahí se encontró con la media 200, no consiguió superarla y volvimos a corregir. ¿El riesgo cuál es? Que lleguemos a ver un movimiento como este, con caídas importantes. Fíjate que nos llevó hasta la zona de los 2,90, es una caída muy fuerte. Ahora mismo, fijaros aquí como tenemos la media de 70 que podría actuar como soporte, los 3,81, pero creo que la clave, sin lugar a dudas, en Telefónica va a estar aquí, en el diario. Porque si el diario nos confirma ese escenario de la figura de hombro cabeza a hombro, podremos acabar viendo caídas bastante importantes y nos tendríamos que ir olvidando de superar esa zona de máximos que tuvimos en el mes de junio. Así que la seguiremos por aquí muy, pero que muy de cerca. Vamos a ir con la última de las acciones, que es Indra. No la solemos analizar todas las semanas, pero bueno, lo que estamos viendo hoy me parece bastante relevante. Estamos viendo una caída bastante fuerte, con bastante volumen. Seguramente que por aquí haya pasado algo, pero nosotros estamos aquí para analizarla en el gráfico y olvidarnos del ruido que pueda haber. Fijaros cómo en toda la subida la medida 70 ha actuado como soporte en varias ocasiones. Fijaros por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí se queda muy cerquita también. Y ahora también parecía que podría frenarse ahí la caída. Pero fijaros cómo la ha perforado. La única vez que perforó la media de 70 sesiones fue por aquí en mayo de 2023 y nos fuimos muy cerquita de la media de 200 sesiones. Ahora la media de 200 sesiones está a los 17,13, es decir, no habría que descartar que continuásemos corrigiendo quizás hasta esta zona de aquí, los 17,80, 19,90, donde quizás a lo mejor nos encontraríamos con la media móvil de 200 sesiones, pero ya os digo, soporte principal en la tendencia alcista de Indra es la media de 70 y en la sesión de hoy le está perdiendo. Estamos también muy cerca de la zona de sobreventa, por lo tanto, como decimos, pues a lo mejor seguimos cayendo otro poquito más. Además, fijaros como por aquí tenemos un gap pendiente de cerrar, por lo tanto, todo encaja en que en esa zona quizás podría intentar darse la vuelta. ¿Qué escenarios podríamos tener ahí? Pues bueno, podríamos rebotar a buscar la media de 70 sesiones y ahí sí quizás actúa como resistencia y volvemos a corregir. Si vemos esto, sería muy negativo. Estaríamos confirmando una nueva tendencia bajista y el final de toda la subida. Pero la experiencia que tenemos con Indra es esta de aquí. Nos fuimos muy cerquita a la media de 200 sesiones y el momento, fijaros que
Tocó como resistencia la media de 70, volvió a corregir, pero no perforó la media de 200 y atacó la media de 70 y la superó, que hizo dar continuidad a la tendencia alcista. Es decir, esa es la experiencia que tenemos con Indra. Vamos a ver si repetimos ese movimiento. Seguimos cayendo, quizás más lentamente, a buscar esa media de 200, tonteando un poquito con la media de 70, y si vemos que la apoyas a la media de 200, ataca la media de 70 y la supera, continuidad alcista. Que vemos que la considera como resistencia y perdemos la media de 200 sesiones, pues ojito, porque como os digo, creo que ya nos podríamos ir olvidando de la tendencia alcista. Y vamos a ver los gráficos semanales y mensuales, porque, ¿qué decíamos por aquí? La última vez que analizábamos, que teníamos una divergencia, fijaros, el RSI 80,12, aquí estábamos en 83,09. ¿Dónde tenemos la base de esa divergencia? Por aquí, en los 17,90. ¿Dónde está esa zona en el gráfico diario? Fijaros, por aquí, en la base que teníamos, es decir, justo donde estamos diciendo que se debe frenar y donde se puede encontrar con la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, totalmente clave no perforar esa zona. Es decir, tiene todo sentido el gráfico diario con el gráfico semanal por esa divergencia que tenemos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, se apreció en el mes de mayo una subida brutal y ahora parece que está perdiendo todo lo que anteriormente estaba ganando. Por lo tanto, pues bueno, no tiene muy buena pinta. Vamos a ver si no consigue perforar esa zona que decíamos 17,90. Sí que es verdad que si se va hasta ella, estaría ya por debajo de la media 6 sesiones, que no la ha perforado o no ha cerrado por debajo de ella en ningún momento desde octubre de 2022. Por lo tanto, ahí ya tendríamos una señal bastante negativa, quizás una señal anticipada que nos haría pensar que tiene una mayor probabilidad el escenario bajista. El rally que se ha metido Indra ha sido espectacular, también os lo digo. Y estas subidas de aquí podría coincidir perfectamente con la subida más especulativa de un final de un ciclo alcista. Pero también os digo que normalmente cuando en esas subidas tan fuertes, con el RSI tan alto, tanto en semanal como en el diario, no sé si es el mensual también, llegamos a estar, me imagino que sí, fijaros, el mensual en 81 normalmente, pues luego vemos aún que otro pico, es decir, no cae en picado. Al llegar a lo mejor a esta zona, volvemos a repuntar otra vez con fuerza, ya no consigue marcar los máximos crecientes, a lo mejor ahí es cuando ya vemos la confirmación de la tendencia bajista o incluso hasta la media móvil de 70 sesiones. Por eso os digo que pienso que se puede mover en un movimiento lateral entre la zona de los 17,90 y los 19,50, donde estaría la media móvil de 70 sesiones. Veremos a ver qué acaba sucediendo, si tendremos este escenario que tenemos por aquí o por el contrario pondremos fin a toda la subida que llevamos viendo en los últimos años en la cotización de Indra. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, que sea resultado interesante. Vamos a ver, bueno, miento, antes de acabar, que os lo he dicho al principio, vamos a ver el IBEX 35, ya casi se me olvida. Y luego me lo decís en los comentarios, como ayer, que me equivoqué con una acción para variar. Así que, venga. Vamos a ver el IBEX 35. Fijaros, ahora está cayendo un 1,30. Fijaros lo que decíamos de la media de 70. Decíamos en el vídeo del resumen semanal, bueno, estamos prácticamente en ella y el volumen está siendo bajito. Es decir, no nos debemos preocupar. Fijaros que vimos un rebote. Cuando vemos tan poco volumen, a nada que sale una noticia que la quieren vender como positiva, como veíamos lo de las elecciones francesas, que se lo tomó bien el mercado, pues vimos una subida. ¿Qué pasa? Como también tiene muy poquito volumen, pues al día siguiente se borra, como hemos visto en la sesión de hoy. Y fijaros cómo lo feo en la sesión de hoy es que hemos abierto justo en la media de 70 sesiones y hemos empezado a corregir. Y la clave es lo que os decía antes. Fijaros cómo de momento está dejando una sesión que podría ser bajista, pero hay una cola larga por debajo. Eso que nos indica que puede haber una vuelta, es decir, que podríamos intentar superar la media móvil de 70 sesiones las siguientes sesiones. Pero el riesgo está en que acabemos cerrando cerquita de mínimos, es decir, por debajo de la zona de 10.880 aproximadamente. Que veamos que el cuerpo es grande. Eso que nos indica que podemos seguir corrigiendo. Y quizás nos iríamos a buscar el gap que tenemos por aquí. Y eso quizás complicaría bastante la situación de ver una vuelta rápida, quizás, o de continuar con el movimiento lateral y ya confirmaría una nueva estructura bajista en el gráfico. También algo interesante, que no lo comentaba en el video del resumen semanal, fijaros cómo en la caída la media de 200 sesiones actuó como resistencia y anteriormente actuaba como soporte. Fijaros las pistas que nos da por aquí. Fijaros el rebote de ayer, este es el rebote de ayer.
intentonas ahí con la media móvil de 200 sesiones y no podía. Se movió entre la media 70 y la media de 200, hoy ha abierto por debajo y ha sido muy negativo. Ahora hemos visto una vuelta, fijaros, hasta la zona que parecía que por aquí teníamos de soporte y ahora parece que vuelve a corregir. Si el cierre está por encima de esta zona o la zona actual, pues bueno, quizá nos estaremos recuperando y por qué no veremos un nuevo impulso hasta la media de 200. Pero si se encuentra por debajo de la zona de los 10.900, 10.880, 90 aproximadamente, va a ser muy negativo y eso nos podría indicar que podemos seguir corrigiendo. Por lo tanto, bastante cuidado. Y algo también que no he comentado en el resumen semanal, para que veáis que tiene importancia también ver los vídeos de los análisis diarios, es quizás la posibilidad de que estemos formando un hombro aquí, una cabeza y aquí un hombro. Pero para ello tendríamos que perder la zona de los 17.000, de los 10.700, 10.820 aproximadamente, donde estaría la base. Y eso nos proyectaría muy abajo. Y eso puede que nos acabase coincidiendo con esa hoja de ruta que venimos planteando, de que quizás podríamos ver caídas hasta el mes de julio, agosto, donde ya esté confirmado que van a bajar tipos de interés en Estados Unidos y el mercado se lo empiece a tomar bien y nos empiecen a vender que la economía va a seguir tirando como una auténtica moto. Veremos a ver qué acaba pasando. Yo creo que si sabemos leer muy bien las pistas que nos irá dando el mercado, vamos a poder coger el camino correcto. Así que nada, ahora ya sí que sí, acabamos por hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.